Buenos días. Estamos en el proyecto integrador para finalizar este curso. Mi nombre es César Santiago Mendoza, matrícula AL 054-55 de la carrera Ingeniería en Tecnologías Computacionales, de la materia Administración de Bases de Datos. Estamos en Monterrey a 8 de mayo del 2022. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería: define qué es una base de datos orientada a objetos. Es un sistema de información en el que se representan los datos en forma de objetos, el cual soporta 3 niveles de bases de datos, los cuales son, o vendrían siendo, las librerías, la base de datos objetos relacionales y las bases de datos orientadas a objetos. La siguiente pregunta que nos mencionan en este proyecto sería: menciona la diferencia entre clase y objeto y además anexar 2 ejemplos de la vida. Clase son objetos que contienen los mismos atributos, operaciones, restricciones y los métodos, y el objeto de una unidad compuesta por atributos y los métodos que representan a los objetos en el mundo real. Por ejemplo, en este caso aquí tengo que clase vendría siendo zapato y su objeto vendría siendo zapato bailarina. Puede ser otro ejemplo, puede ser, el objeto podría ser una bota. En otra clase tenemos perro, objeto, perro chihuahua, que podría ser la característica o lo que lo caracteriza. Un perro dálmata, un husky, esa vendría siendo el objeto, ya lo que lo caracteriza. ¿Sí? Continuamos. Luego, en la tercera pregunta que vendría siendo es: explica qué es un modelo de dominio. Es un esquema que nos muestra las clases o parte de ellas en sus atributos. Además, describe el comportamiento de estos objetos en el que se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia. ¿Sí? Luego, dentro del proceso de modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra un mapeo de datos. Nos piden que mencionemos los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Ok. Nombre sería nombre de la clase. Atributos, de los atributos que se deberán representar de la siguiente información sería: nombre del atributo, nombre de dato, valor inicial, alias, public, esa es otra característica, protect y por último private. En estas últimas tres, public se representa con el signo de más y a un lado del tipo de dato, que indica que si la clase puede ser de dominio público. Protect se representa con el símbolo de gato e indica que si el atributo puede ser utilizado por cualquier clase. Y private se representa con el símbolo de menos e indica que es un atributo que es propio de la sentencia. ¿Sí? Por último, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? La base de datos SQL son indicadas cuando la cantidad de datos no son extremadamente grandes, siendo esta una base de datos relacional, mientras que las no SQL son ideales para manejar grandes volúmenes de datos. La cualidad básica de no SQL es que no pueden requerir esquemas de tablas fijas. Muchas gracias por su curso, fue muy interesante. Gracias, buen día.